Comenzando la palabra el día de hoy. Y el tema, el título del mensaje que había puesto hoy es el día más importante de la historia. El día más importante de la historia. La historia está llena de días importantes, ¿no? Se celebra aquí en Suiza el 1 de agosto, el Día Nacional de Suiza, ¿no? El Nacional del Tag. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. El 1 de mayo, el Día del Trabajador. ¿Sí? Sí. Pero también hay día que cambió el rumbo de la historia. El 12 de octubre de 1492, el descubrimiento de América, por ejemplo. La Ley Áurea, el 13 de mayo de 1888, fue la abolición de la esclavitud, promulgada por la reina Isabel, 13 de mayo de 1888. Se denomina el Día de la Victoria en Europa, 8 de mayo de 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, el comienzo del tiempo que estamos viviendo. A día de hoy, el mundo como lo conocemos fue el arranque del mundo como tal, lo conocemos a partir de ese día, ¿no? Los días modernos. El 9 de noviembre de 1989, ese sí me acuerdo, yo estaba allí, la caída del muro de Berlín, fueron días que marcó nuestra historia reciente, días que cambió la estructura del mundo actual, ¿no? Pero hay un día que cambió la historia de la humanidad para siempre. Y eso es lo que está viendo hoy. Esto se relata en varios evangelios, menos el de Marcos, que ya comenzó en el ministerio de Jesús. Los otros tres, pues, relata el nacimiento de Jesús. Y vamos a escoger el evangelio de Juan, que es si ustedes no sabían, el versículo que relata el periodo más antiguo de la historia del mundo. Juan fue bien al principio. No fue Juan en Belén pasó. No. Juan habla de lo que pasó desde el principio, antes de Génesis 1:1. Pues Juan está describiendo ese tiempo que estaba Jesús. Juan 1 de 1 a 4, vamos a leerlo hasta el 14, pero ahora al principio solo de 1 a 4. Juan 1 de 1 a 4. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Ese estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la luz, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo dominaron. Hasta aquí de momento. Y hoy quiero hablar de la importancia del nacimiento de Jesús. ¿Por qué fue un día que cambió la historia? ¿Por qué afirmamos que fue el día más importante de la historia de la humanidad? El día que en ese día conocemos que vivimos 2019, después de Cristo. La historia partió en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. En ese día fue el arranque de contar los años que conocemos a día de hoy. Hay un error de cálculo, por supuesto, deberíamos estar en el 2023, pero bueno, eso no viene al caso ahora. Pobre Gregorio que hizo nuestro calendario gregoriano, se equivocó en 4 años, pero no se preocupe con eso. El evento pasó y la historia cambió de antes y después de Cristo, ¿no? Sobre la Navidad hay muchos relatos con muchas cosas mezcladas. Sabemos que la fecha no es exacta y ni podría ser un 25 de diciembre que hubiera nacido Jesús por varias cosas que menciona la Biblia. Por ejemplo, los pastores estaban en Entonces, sabemos que no fue en esa fecha. Esa fecha fue escogida, establecida por la Iglesia Católica para celebrar y juntar otras celebraciones que ya había, pues,
empezó a celebrar el nacimiento de Jesús en esa fecha por celebrar un día. Así que sabemos que la Navidad no es exacto ese día 25. Pero es muy importante celebrar la Navidad en nuestra vida. La verdad, la Navidad, ni siquiera, mira que voy a decir ahora, la Navidad ni siquiera se celebra el nacimiento de Jesús. Te han engañado toda la vida. Vamos allá. Sino que celebramos la encarnación de Jesús. Celebramos que el Verbo se hizo carne. Celebramos la venida de Jesús a ese mundo. Porque Él ya existía desde el principio. Y Juan dice, en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Entonces cuando Jesús vino, fue cuando Él decidió venir a ese mundo a vivir como nosotros los años que estuvo Él. Jesús no fue un bebé que fue adquiriendo superpoderes a lo largo de su vida y alcanzó la divinidad. Eso fue Superman, ¿no? Cuando vino, fue creciendo y fue ganando poderes y bueno, Jesús no fue eso. Jesús ya era Dios desde el principio, desde la eternidad, estaba en la creación juntamente con el Padre. Y Él vino a ese mundo ya siendo Dios. Por eso en Filipenses 2 dice que Él se humilló a sí mismo viniendo a ese mundo. Se humilló, disminuyó el poder de que Él tenía, no aferró ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo carne, y se hizo hombre. Él fue quien creó el universo juntamente con el Padre. Así como Juan lo describe en el principio del libro de Juan. Todas las cosas fueron creadas por Él. Él estaba con Dios en la creación, porque Él es Dios y existe desde el principio. Él es el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. ¿Qué quiere decir? Que Él es el comienzo y el fin de todas las cosas. Pero ¿cómo estoy haciendo eso? Entonces, pastor, ¿qué pasó en Belén? Pues bueno, vamos a la historia. ¿Qué pasó entonces en ese día? Bueno, supuestamente el 25 de diciembre en Belén. ¿Qué pasó? Pues eso vamos a ver. Juan 9, de 1 de 9 a 12. El mismo capítulo. No cierre la Biblia, vamos a estar leyendo, volviendo ahí. Dice, la luz verdadera que alumbra a todo el hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a quienes creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí estamos hablando no solamente que Jesús vino, sino qué pasa con todo aquel que cree en eso, ¿no? Hay un dicho que dice, bueno, todos somos hijos de Dios. No es verdad según la Biblia. La Biblia dice que todos los que son hijos de Dios son aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Le dan poder ser hecho hijo de Dios. Cuando Dios creó el mundo, encontró la tierra desordenada y vacía. Y lo primero que hizo fue hacer la luz, ¿no? En el principio de la creación dice, se hizo la luz y se produjo la luz en el primer día. Interesante que los luminares, sol y luna, fue hecha en el tercer día. Entonces, ¿qué luz había en el primer día? ¿No? La luz que vino al mundo. De la misma manera, la humanidad por causa de su pecado estaba desordenado y vacío, viviendo en tinieblas sin Dios. Hasta los religiosos no habían podido acercarse a Dios. Dice Einstein que la oscuridad no existe. Dice, ¿cómo no existe? No existe. La luz es una materia que se puede calcular la velocidad, la intensidad y eso, pero la oscuridad no. La oscuridad es la ausencia de luz. Cuanto más ausente está la luz, más oscuro pues estás, ¿no? Pero la oscuridad en sí misma no es una materia, sino es exactamente eso, la ausencia de luz. ¿Y cómo la humanidad pues se encontraba en tinieblas? Pues alejándose de Dios. Cuanto más se alejó de Dios, más oscuridad había en nuestros corazones, en nuestras vidas y en la vida del mundo, de la humanidad que existió hasta el día del nacimiento de Jesús. Ninguno
logró acercarse a Dios. Ninguno pudo acercarse a Dios. Esta era la realidad del mundo cuando Cristo vino a la tierra. Por eso decía, esa pequeña luz que alumbró mi corazón, como decían los niños hoy, es la luz de Jesús que vino. El mundo que se encontraba en pecado, en tinieblas, pues recibió la luz del mundo. No éramos capaces de acercar a Dios, porque había un gran abismo entre el hombre y Dios que se llamaba pecado. Lo curioso que dice el salmista es que en pecado he sido formado. Uy, ya no se salva nadie, porque desde el día que nacimos, ya éramos pecadores. No nos hicimos pecadores el día que cometimos el primer pecado, sino que nosotros cometimos pecado porque nacimos pecadores. Y ese pecado que estaba con nosotros nos inclinó a cometer los pecados que nos alejó de Dios vez tras vez tras vez. Y esa es la oscuridad que vivíamos sin Dios. Pero ¿qué mensaje de Navidad es esa, pastor? Sí, es interesante hablar y ver la condición que estábamos sin Dios, para que podamos celebrar bien lo que estamos celebrando en esa época. Dice que estaba en el mundo y el mundo no lo conoció. ¿Cuántas veces Dios se acerca a nuestra vida y no lo reconocemos? ¿Cuántas veces nosotros estamos tan alejados de Dios y nuestro pecado pues se va creciendo tanto en nuestro corazón que no podemos ver la mano de Dios en nuestro corazón? El mundo no reconoció la luz de Dios. Estaba en el mundo y no supieron ver esa luz. Vino a su pecado, a su pueblo, y los suyos no le recibieron, dice. Uno de los versículos que más me impresiona en la Biblia es Apocalipsis 3:8. Yo estoy en la puerta y llamo. Jesús estaba afuera de la iglesia llamando, queriendo entrar. Ese es el mensaje que está diciendo Jesús. La iglesia me dejó afuera. La iglesia me dejó afuera. Y eso es lo que quiero advertir a cada uno de vosotros y a mí mismo. En estas Navidades no dejes a Jesús afuera. Déjalo entrar, que entre y cene contigo, que entre en tu familia, que entre en tus celebraciones, que entre en cada cosa que vas a hacer ahora. Que la Navidad no es solo adornos y regalos, la Navidad es Jesús y Él está llamando a la puerta y quiere entrar en nuestras celebraciones. A los suyos vino, y los suyos no le conocieron, dice el texto. ¿Quiénes son los suyos? Pues nosotros. Cuando viene Jesús, tenemos que abrir la puerta para que Él entre y cene con nosotros, para que entre y esté con nosotros en nuestras vidas. Así estuvo también cuando vino a este mundo. El mundo no le conoció. El mundo amó más las tinieblas y quiere seguir en sus pecados, y muchos no quisieron que la luz alumbrase en su corazón. Perdón. Jesús vino a dar una oportunidad del hombre a acercarse a Dios, ofreciendo perdón y reconciliación. Dios vio que el hombre no era capaz de acercar a Él y envió a su Hijo para padecer en lugar de la humanidad, así pagando sus pecados. Entonces Cristo vino a este mundo, el creador del mundo, en forma de un bebé. El que creó el universo, indefenso, en forma de bebé. Eso es el nacimiento de Jesús. El ser más poderoso del universo, el que creó todo, haciéndose en forma de un bebé. Lo más delicado que puede tener en la humanidad, lo más tierno. Era poderoso, pero se hizo débil. Y Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esta era la condición del mundo sin la venida de Cristo, lejos de Dios, en tinieblas de sus pecados. Y el Verbo se hizo carne. El concepto griego de verbo es interesante,
porque usa la palabra logos, y los filósofos griegos entendían que el logos era la fuerza que había creado el universo, que por medio del logos pues se creó todas las cosas, y no solo creó, sino que sostenía esa creación el poder de logos, de la palabra en sí mismo. Por eso dice, con el poder del logos, con el poder de la palabra, se creó todas las cosas. Entonces Juan usa la figura, pues si el logos es el creador de todas las cosas, pues Cristo es el verbo. Cristo es el logos entonces. Entonces el logos, el poder creador, el poder que hizo todas las cosas, se hizo carne. Y eso era muy difícil de entender para muchos grupos que existían en la época. Cómo que el ser más poderoso del mundo se humilla haciendo carne. Y ese es el gran mensaje que tenemos. Que Cristo Jesús se humilló a sí mismo para ponerle en lugar de nosotros. No sé si vieron la película de Las Crónicas de Narnia, del armario, ¿cómo era? La bruja y no sé qué, el león, ¿no era? O no, el horno, más o menos así. Bueno, y en el momento, pues va Jesús, el asno del león, y se entrega por el que dice, no quiero que le haga daño a él. Todo lo que él debe, lo voy a pagar yo. Bueno, y se hicieron fiestas y tal, como que pensó que le había derrotado, pero no sabían que le iba a resucitar. Aquí dice en ese texto que las tinieblas no tuvieron poder sobre él, el pecado no tuvo poder sobre él. Y por eso era importante que hubiera nacido de una virgen. Y dice, ¿por qué? Qué caprichoso Dios, ¿no? Que tuvo que buscar una virgen para nacer, no. Porque de esa forma no heredó el pecado de Adán. De esa forma no nació con el pecado original, que descendía desde Adán hacia todos los hombres. De esa manera Cristo no fue fecundado, sino fue engendrado del Padre en el vientre de María. Por eso creemos en la Inmaculada Concepción. Sé que es un término católico, pero nosotros también creemos en eso, que Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Y de esa manera no fue como los demás, que nació inclinado hacia el mal, pero tenía la capacidad, la posibilidad de pecar. Por eso Satanás vino a tentarlo. Satanás vino y bueno, voy a intentar, a veces se cae, ¿no? El verbo se hizo carne. Y Juan usa esa imagen, ¿no? De logos de Dios. Se encarnaba para vivir como un hombre sin pecado y entregar por nuestro pecado. El mundo recibió la luz y la posibilidad que fuéramos reconciliados con Dios. ¿Cuál es la importancia de la Navidad? Eso. La posibilidad que tenemos de ser reconciliados con Dios, cada uno de aquel que se arrepiente de su pecado y cree en el Señor Jesucristo. Yo digo que la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe, pero el catalizador de la gracia es el arrepentimiento. No puedes alcanzar la gracia de Dios si no te arrepientes. Por eso era muy importante el trabajo de Juan Bautista, que decía, arrepentíos porque has acercado el reino de Dios a vosotros. Y el medio que alcanzaba la gracia, dice la palabra de Dios, que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando te humillas por fe delante de Dios, sabiendo que su Hijo Jesucristo, que vino al mundo a entregarse por ti, tú eres perdonado. Y ya no hay más condenación a los que están en Cristo Jesús. Si estás en ese día condenándote, que estás aquí, que estás escuchando por internet, si hay algún pecado que te está condenando, sepa que la Navidad significa eso, que Jesucristo te da una posibilidad de salir de ahí, que Jesucristo te ha perdonado, que Jesucristo vino al mundo a entregarse por ti. Y esto es el gran significado de la Navidad. Por eso Satanás la quiere cambiar tanto. Le mete ahí el Papá Noel en medio y todo con
consumismo y todas las cosas. La Coca-Cola se mete en el medio, hasta cambió el color de la ropa del Papá Noel. Le ponemos luces por todos los lados. Pero la luz que Dios quiere ver hoy es que Cristo esté brillando en su corazón. Ese video que pasó aquí me impactó mucho, porque mostraba cuando Jesús estaba levantando el paralítico, y después muestra que uno levantaba, el otro no, cuando se caía jugando fútbol. Dice, las cosas que yo hago, ustedes lo harán también, y aún obras mayores que la mía harás. Eso es que la Navidad llegó a nuestro corazón, que Cristo nació en nuestro corazón. En teoría la Navidad es el 25 de diciembre, ¿no? Pero en mi caso fue el 19 de marzo, cuando el día que me entregué al Señor, el día que me arrepentí, el día que esa luz volvió a brillar en mi corazón y las tinieblas no tuvo más poder sobre mi vida. Y el pecado no tuvo más poder sobre mi vida. Y las cadenas del pecado fue rota el día que Cristo entró en mi corazón. Ese día fue la Navidad. Ese día es el día que Jesús nació en mi corazón. De 1999. Miren que Señor, hay tiempo. Jesucristo alumbra el corazón de todo aquel que abre la puerta. Él está llamando y quiere entrar. Así como entró en ese mundo lleno de tinieblas, la luz del mundo vino y quiere entrar en su vida. El nacimiento de Cristo fue un día histórico que dividió la historia de antes y después de Cristo. Cristo no es un cuento, es un personaje histórico que existió, y la prueba de eso es que contamos nuestro calendario antes y después de Cristo. Pero más que eso, es Dios que se encarnó, creador de todas las cosas, para vivir sin pecado y vencer el pecado en la carne, para así perdonar nuestras vidas y acercarnos a Dios de nuevo. Yo sé que estoy yendo un poco al revés de la liturgia que debería seguir en la Navidad. Yo no sé, lo hago a propósito. Hoy quería hablarles de la importancia de que Jesús haya nacido. Del por qué que hacemos aquí. Estamos locos, venimos aquí a cantar canciones y bailamos. No, creemos que porque Él vive, yo también viviré. Porque Él vino un día. Y eso es la alegría que me da de celebrar la Navidad, que Él vino a perdonar mis pecados. Ese es el gran significado de Cristo venir al mundo. Por último, Cristo nació en nuestras vidas. Juan 1:12 dice que todos los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. Es interesante notar que la Navidad no solo nació Cristo, sino que también es el nacimiento de los hijos de Dios en Él. A partir de ese día, todos los que creyeron en Él, nacimos como hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo por haber creído en Él. No todos son hijos de Dios. Solo los que creen son hijos de Dios. Vuelvo a decir, si tú no crees en Dios, eres criatura de Dios, pero la puerta está abierta. Abre la puerta de tu corazón. Deja que Él entre. Deja que la Navidad entre en tu corazón. Ahí, por ahí, en varias películas dice el espíritu de Navidad, ¿no? El espíritu de Navidad es Jesucristo, no hay otro. Si hay otro, pues cuidado que no viene de Dios, ¿no? Pero deja que la Navidad, que el nacimiento de Cristo, que Jesucristo entre en tu corazón. Que esa fecha sea una excusa para abrir tu corazón a Jesucristo, que vino a ese mundo a salvarte a ti. Pero Juan, al final, capítulo 1, de 16 al 18, dice, de su plenitud recibimos todos, gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito de Dios está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Cristo habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Él es la verdad. Y en su gracia podemos reconciliarnos con Dios. Por gracia somos salvos. Cristo
es el mayor regalo de Navidad que podemos tener. El árbol de Navidad en mi casa ya comenzó a poblarse ahí debajo, ya hay unas cositas que otras, unas cajas aquí, otras cajas allá. Ya vamos a abrir, ya vamos a ver qué pensó en nosotros, nuestros seres queridos. Pero nada se podrá comparar al regalo que hizo Dios. Nos reconcilió con el Padre. El regalo de Dios es eso. Dios entregó a su Hijo para reconciliar el mundo con Dios. No necesitamos vivir más esclavos. No necesitamos vivir más bajo el pecado. No necesitamos vivir en tinieblas. Podemos vivir una vida en Dios. Para concluir, hay una discusión entre la iglesia evangélica si celebramos la Navidad o no. Hay iglesias que deciden no celebrarlas por X motivos que hemos hablado, que no es una fecha exacta, que bueno, tiene un montón de argumentos ahí en contra. Otra dice que sí, que celebramos y hacemos un montón de cosas y bueno. En mi opinión, yo creo que sí debemos celebrar. Celebrar que el Hijo de Dios vino al mundo. Celebrar que por causa de eso tenemos salvación para con Dios. Por esa razón, creo que debemos celebrar que Cristo nació, vino a ese mundo a enseñarnos su verdad y su gracia. Que el pecado Él venció, Él perdonó y todo aquel que cree puede ser hechos hijos de Dios. Y nos hace hijos de Dios para celebrar que la luz vino al mundo. Ese es el mensaje que quería traer hoy. Celebramos la Navidad porque esa luz también alumbró en nuestro corazón. Un día se acercó a nuestra vida y encontró vacía y desordenada. La tuya no sé, pero la mía sí. Desordenada y el corazón vacío. Y en un momento el Espíritu Santo dijo, sea la luz. Y Jesús entró en el corazón. Y Jesús comenzó a ordenar las cosas. Jesús comenzó a poner en orden el caos que había en mi vida. Eso es celebrar Navidad. Que Jesucristo nació en mi corazón. ¿Amén? Oramos. Amén.